Buenas tardes para todos. Agradezco a Dios esta oportunidad de poder hablarles un momento de nuestro Salvador. Yo estaba observando allí en el Evangelio según Lucas, en aquel momento en que Jesús, junto con sus discípulos, sale después de haber cenado con ellos y se va al huerto de Getsemaní, o el huerto del molino de aceite, o de la trituradora de aceite. Allí donde él iba a ser triturado en aquella hora, precisamente cuando su voluntad tenía que caer delante de la voluntad del Padre. Él entra al huerto con los discípulos. Dice allí, llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que ore, porque también Jesús dependía del Padre. Y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a quedarse estupefacto y a angustiarse. Fíjense ustedes cómo en el momento en que él entiende que tiene que pasar por un momento crítico, que no era la cruz en sí, sino era el momento en que iba a ser separado del Padre, en que él iba a morir primero espiritualmente, separado del Padre, entendiendo lo que la soledad del ser humano vive, o lo que el ser humano vive en soledad. Él necesitaba que el Padre lo separara por un momento allí en la cruz. Por eso la Biblia dice que sufrió muerte y muerte de cruz. Primero sufrió una muerte de separación cuando Dios se separa de él. Algo profetizado en el Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo dijo por la cruz. Lo dijo porque en el momento que colgaba de la cruz él era separado del Padre. Por un momento se oscureció toda la tierra. Y en ese momento es cuando el Padre se separa, el Padre le da la espalda, porque tenía que cargar el pecado de la humanidad sobre él. Y yendo un poco más adelante dice, se postraba en tierra y oraba que si era posible pasara de él la hora. La hora de la cruz, claro, pero la hora más terrible para él era en el momento en que vio en aquella visión que iba a ser separado del Padre. Y decía Abba, que precisamente significa Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús, siendo Dios, hecho hombre, tenía su voluntad, y su voluntad en aquel momento era no tener que pasar por esa hora. Sin embargo, su voluntad en un momento cayó delante de la voluntad del Padre para hacer la voluntad del Padre, y dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y lo que el Padre quería era precisamente porque no le respondió esa oración. Lo que el Padre quería precisamente era que pasara aquella hora, aquella copa, la copa de la muerte y muerte de cruz. Si hubo alguien que entendió lo que es la soledad, es el Señor Jesús colgando de la cruz. Si hay alguien que entendió lo que el hombre vive, lo que el ser humano vive separado de Dios, era Jesús hecho hombre, era Dios hecho hombre. Él entendió en aquel momento lo que cada ser humano está viviendo en este tiempo. Aquel ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, aquel ser humano que todavía rechaza a Dios, ese ser humano está viviendo la soledad de la separación de Dios. Pero hoy este es el tiempo, así como Jesús pasó por la cruz, pasó por esa muerte y sintió la separación y sintió la soledad, así como Jesús
pasó esa muerte, pero la pasó, murió, fue sepultado y estuvo 3 días en la sepultura y fue levantado de entre los muertos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús está creyendo en un Dios vivo y verdadero, alguien que venció la muerte a través de su propia muerte y resucitó precisamente para que nosotros podamos creer en un Dios que ha resucitado. En esta tarde, para todos nosotros es este mensaje. Este mensaje es: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo, como dijeron hace un momento. Dios bendiga a su iglesia y Dios atraiga a todos aquellos que están destinados para vida eterna. Gracias.